les decía que en Apocalipsis 12:11 tenemos esta herramienta que Dios nos dejó, sí que son tres: la sangre del cordero, la palabra del testimonio y menospreciar nuestra vida. Así que habla de tomar nuestra cruz, la vida de la cruz, cada día, hoy, antes del regreso de Cristo, pero a medida que vayan acercando el fin de esta era y nos acerquemos al regreso de Cristo, la forma de menospreciar nuestra vida es obviamente morir por Cristo, ¿no? Y quizá muchos no, cuando pensamos en eso no estamos capacitados, pero no te preocupes, lo único que necesitamos hacer, yo tampoco estoy capacitado para llegar a ese extremo literal, pero la palabra de Dios es bien clara, que dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va, incluso cuando seamos llevados ante concilios, ante presidentes, ante los gobernantes, etcétera, dice que el mismo Espíritu es el que nos va a decir qué es lo que debemos hacer. O sea, el mismo Espíritu nos va a guiar y nos va a capacitar para poder menospreciar nuestra vida hasta la muerte, ¿sí? Eh, Vamos a silenciar acá. Ahí estamos. Y esa es la verdad, que el enemigo quiere distraernos y que el enemigo quiere alejarnos, ¿no? Con mentiras, como les hablaba al principio, ¿no? Con estas mentiras que nos quieren alejar de esta palabra de vida y esta palabra de verdad, ¿sí? Porque la verdad nos va a llevar a caminar en libertad para entrar en esa eternidad que tenemos en Cristo, ¿no? Y Dios puso eternidad en nuestro corazón y el enemigo quiere reemplazar esa eternidad por placeres inferiores o por cosas que perecen, ¿sí? Lo eterno por lo que perece. Entonces nos hacen poner nuestra mirada en lo visible, en obtener posesiones, en escalar de nivel, de estatus en esta sociedad, en esta era, ¿sí? Y nos quiere anclar en nuestro trabajo, en acumular tesoros en la tierra, ¿sí? Y nos quiere privar de esa bendición o de esa realidad que va a transformarnos para poder recibir lo que es nuestro en la era venidera, cuando Jesucristo venga. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, cada vez que nosotros podemos recibir un mensaje que viene del cielo, es para volver a reenfocarnos, para volver a realinearnos con este propósito, ¿sí? De poder escuchar sus palabras que son vida y que son verdad, y eso nos lleva a alinearnos a sus propósitos. Entonces es importante poder escuchar la palabra que Dios tiene para este tiempo. Y hace unas semanas había compartido acerca de la importancia o el principio, sí, que Dios estableció, eh, cómo Dios creó el universo para tener comunión con nosotros, primero para que cuidemos ese jardín, ¿no es cierto? Como habíamos visto en el Génesis, que habíamos visto que era el protoevangelio, y cómo Dios creó ese jardín para tener comunión con el hombre, ¿sí? Y que a través de esa comunión, número dos, el hombre pueda sujuzgar la tierra y reinar la tierra y manifestar su gloria en la tierra, ¿sí? Y hemos visto a diferentes pasajes que, bueno, conocemos la historia de que el hombre pecó y se quiso independizar de esa voluntad que Dios tenía, conociendo el bien y el mal, y ese plan literal dejó se frustró, no se frustró, pero sí el hombre fue expulsado de ese jardín y comenzó una nueva forma de relacionarse con Dios, ¿no es cierto? Y eh, por medio del postrer Adán hemos visto que Jesucristo restauró el jardín en nuestro corazón, y hoy es el jardín que está en nuestro corazón, es el que nosotros tenemos que cuidar, que cultivar, que mantener, para que en ese jardín nosotros tengamos comunión, que habla de esa intimidad con Dios, y a través de esa intimidad poder manifestar su gloria a las naciones. Pero también hemos visto que Dios no se quedó o no se vio frustrada su idea de traer ese jardín literal.
y es lo que Dios va a restaurar cuando Jesucristo regrese, ¿sí? Que Él va a restaurar ese jardín y va a estar literalmente, dice la palabra de Dios en Isaías, que Dios va a restaurar que Jerusalén, en la Sion, en Jerusalén, va a producir frutos como en el huerto, como el jardín del Edén, dice, ¿no? Entonces, como que Dios va a restaurar ese jardín literal cuando Jesucristo regrese a la tierra a establecer su reinado. Pero el punto principal hoy que nosotros hemos enfatizado y seguimos enfatizando es en entender cuál es nuestra identidad, ¿sí? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál tiene que ser nuestra motivación de cada día para hacer las cosas que hacemos? ¿Sí? No tiene que ser la motivación de nuestra vida, no tiene que ser las cosas en sí mismas, sino tener, como hablamos en el video anterior, ¿no es cierto? De tener, cuidar ese jardín para la comunión con Dios y que de esa comunión detonen en hacer, o sea, en hechos, ¿no es cierto? En obras que Dios quiere que hagamos para hacer resplandecer su gloria, ¿sí? Para llevar este evangelio eterno, etcétera, etcétera. Pero la identidad eterna del creyente primordialmente es es ese sacerdocio, ¿sí? Esa comunión con el Padre, comunión con el Espíritu, comunión con el Hijo, para que de esa comunión detonen las obras. ¿Sí? Es fundamental. Y en Apocalipsis 5:8 podemos ver cuando Jesucristo toma el rollo de la mano del Padre y empieza a levantar juicios, ¿sí? Y desmantelar todo lo que Satanás había hecho en la tierra. Y la Biblia nos dice que cuando eso suceda, todo el cielo va a comenzar a levantarse en alabanza diciendo, digno es el Cordero. ¿Sí? Y nos dice que cantan este canto, ¿no? De que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y esa es una de las cosas que vamos a cantar por siempre, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Y entonces, lo primordial de todo esto es entender que nosotros fuimos creados para esta identidad de sacerdotes, esta identidad de reyes, es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sí? Dios nos creó para ser sacerdotes, para poder tener comunión con Él, que habla de esta intimidad con Él, ¿sí? Y nos hizo reyes para sujuzgar la tierra, para reinar. ¿Sí? Y cuando Jesucristo venga, vamos a seguir siendo eso, ¿sí? Vamos a seguir ministrando a Dios, adorando a Dios, y con Cristo reinaremos la tierra. Entonces, esta asignatura que tenemos de parte de Dios no se limita, incluso no se limita, primero que no se limita a esta vida, ¿sí? No se limita al pecado, no se limita a si hay opresión, a si hay avivamiento o no hay avivamiento, es algo que está en nuestro ADN y por lo tanto nosotros debemos alimentar y cultivar. No se determina por cuánto impacto hay a los ojos humanos, cuántos números crecen, cuánta avivamiento hay, cuánto lo que sea, bla, 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 poné lo que vos quieras. Esto es algo que es parte de tu ADN y de mi ADN, ¿sí? O sea, necesitamos empezar con esta base de que Dios nos creó como reyes y sacerdotes, pero no está limitado solamente a esta era, sino que vamos a seguir siéndolo hasta que Jesucristo regrese. Por siempre vamos a ser un reino de sacerdotes, por siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra identidad como intercesores, ¿sí? Como sacerdotes, trasciende incluso nuestros pecados. Nosotros no oramos principalmente porque, como les dije recién, hay mucha maldad o queremos que Dios desmantele la maldad. Eso es importante, pero hay algo que debemos entender, que hay una identidad que Dios nos dio, que tiene que ver con la eternidad pasada y la eternidad futura, ¿sí? Dios, cuando nos hizo un reino de sacerdote, quiere decir que nos hizo gente conectada a su corazón, ¿sí? El sacerdocio y nuestra identidad eterna siempre va a ser tener comunión con Dios. Ese es el por qué Dios nos escogió, ¿sí? Dios nos escogió para tener comunión con Él. ¿Sí? Nuestra identidad no está basada, ¿sí? En esta era, está basada en la eternidad, y es lo que nosotros vamos a hacer por los siglos de los siglos. En Isaías 56:7, me gustaría que podamos leerlo.
Dice, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Sí? Esto no es una promesa del Antiguo Testamento. De hecho, podemos ver que Jesucristo en los evangelios, él entra en Jerusalén, en el templo, y cita este pasaje, ¿no? De que su casa será llamada casa de oración, ¿sí? Entonces, lo que Isaías profetizó sigue estando en el corazón de Cristo, ¿sí? Sigue estando en ese corazón. Y esto está hablando de la identidad que él quiere para su esposa, para su iglesia, que dependa de él, que tiene comunión íntima con él, que es esa casa de oración, y que con esa y que no hace cosas separados de él y solamente le pide ayuda, ¿sí? Acá lo que la casa de oración se refiere a eso, a la intimidad, a la comunión, a la intercesión, a la constante dependencia de la intimidad, de la oración, ¿sí? De poder depender como era Jesucristo, que él en uno de los pasajes dice que él no hacía su comida, era hacer la voluntad del Padre. Entonces, esa casa de oración es intimidad, es comunión, es dependencia de nuestro Padre, de la intimidad con Dios, y para eso fuimos creados. ¿Sí? No nos gustaría que tener a nuestro esposo o nuestro compañero y que solo él, ella, o por ejemplo yo, mi esposa, a mí no me gustaría que me pida, que esté conmigo para pedirme cosas, ¿no? O sea, que venga y me pide solamente que le compre esto, que le traiga esto, le haga aquello, pero que no tenga intimidad, o que no hagamos las cosas juntos, o que no le interese pasar tiempo conmigo. Yo lo haría porque la amo y porque realmente es mi esposa y va a seguir siendo mi esposa, pero sería algo triste para mí que ella solamente me busque para pedirme cosas sin pasar tiempo conmigo, sin tener comunión conmigo, sin tener intimidad conmigo. Y de la misma manera, si Jesús es nuestro esposo y Él no quiere, ¿sí? Que lo usemos nada más en la oración para pedirle cosas, o que nos ayude con nuestros enemigos, Él seguro lo va a hacer, ¿sí? Porque es un esposo y nos ama, ¿sí? Pero hay un llamado más eterno y más excelente y más alto, más profundo, que es tener una identidad de esposa y tener una identidad eterna de intercesión, de sacerdotes, de comunión con Él, ¿sí? Porque eso nos va a capacitar y nos va a adiestrar para poder vencer, para poder caminar en esta vida manifestando su gloria, ¿sí? Porque ese es el segundo mandamiento: amar al prójimo detona de una vida de intimidad, de comunión con Él. No podemos dar algo, como siempre hablamos, ¿no? No podemos dar algo que no recibimos primero, ¿sí? La casa de oración que habla Isaías 56:7, y la casa de oración que citó Jesucristo en los evangelios cuando Él entra al templo y tira las mesas de los cambistas, es un celo por tener comunión con el Padre. Es un celo por tener esa dependencia de la voluntad del Padre, de la intimidad con Cristo, ¿sí? Porque realmente fuimos creados para eso, lo hemos visto en videos anteriores y lo hemos visto del protoevangelio que habla, que es el Génesis, ¿sí? El prototipo o el modelo que cómo Dios inició la creación, para qué Dios nos creó, como hemos visto que la identidad del amor, o el ADN del amor, es multiplicación. Entonces, la Trinidad estaba en el cielo, y ellos querían multiplicar, extender ese amor que se tenían entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso, por eso fue creado el hombre, para poder ser una imagen, un reflejo de su amor, un reflejo de su gloria, ¿sí? Una parte del cielo en el hombre, en el ser humano, ¿sí? Entonces, el protoevangelio, el modelo del Edén es el mismo por siempre, por los siglos de los siglos, ¿sí? Desde la eternidad hasta la eternidad. El deseo de Dios es que nosotros no hagamos cosas separados de Él, sino que desde esa intimidad, desde esa casa de oración que habla de la intimidad, podamos nosotros gobernar las naciones, ¿sí? Porque de hecho después lo dice: serán llamados casa de oración para para todos los pueblos, ¿sí? Entonces, eh, este principio es el principio que nos va a sostener y va a bendecir nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino que va a impactar a otros. Otros van a ver
esta dependencia de la intimidad con Dios, esta independencia de ejercer nuestro sacerdocio, ¿sí? De ejercer el propósito por el cual fuimos creados, de reyes, de sacerdotes, ¿sí? Primero sacerdotes y después reyes, pero para que otros puedan conocer ese amor, para que otros puedan realmente recibir el amor de Cristo, ¿sí? Porque de otra manera no podríamos dar algo que no podemos recibir primero. ¿Sí? Dice su palabra que amamos porque Él nos ama primero. Entonces, todo empieza en Él y termina en Él, pero en el medio de eso hay obras que detonan por haber estado expuesto ante su amor primero. ¿Sí? Y somos más efectivos y somos más certeros y podemos hacer las cosas con otra visión, ¿sí? De las cosas. Ya no miramos con los ojos naturales o con los ojos corrompidos de este mundo que hacen las cosas para agradar a o para poder ser visto, para ser famoso, para ser, qué sé yo, aplaudido o recibir recompensas en esta era. Ya nuestra visión, nuestros ojos no están en sembrar o hacer tesoros en esta tierra, sino realmente poner nuestros ojos, como nos invita Pablo en Colosenses 3, en las cosas de arriba, porque a partir de ahí podemos gobernar la tierra, sujuzgar la tierra, manifestar su gloria. ¿Sí? No es al revés, no es primero manifiesto la gloria de Dios o hago cosas en nombre de Dios sin pasar por Dios. Es primero amar a Dios, es primero tener comunión, ejercer este sacerdocio para que de ese sacerdocio detonen las obras que van a manifestar la gloria de Dios. Antes podía malinterpretar por ahí el sacerdocio, ¿no? Y muchas veces pensamos en sacerdotes como en el Antiguo Testamento, con ornamentos, etcétera, como era en la época de Moisés. Pero la Biblia nos dice que eso era una imagen del verdadero sacerdocio, ¿sí? Que tendríamos en Cristo, según el orden de Melquisedec, que esto está en Salmo 110:4. ¿Sí? Jesucristo es el perfecto sacerdocio, ¿sí? Y que va a tener un sacerdocio eterno. ¿Sí? Es el ejemplo del sacerdocio que el Padre ha restaurado por medio de él, de su cuerpo, de su sangre. ¿Sí? Entonces, el sacerdocio hoy es intimidad, comunión con el Padre. ¿Sí? Ahora cuando pensamos en sacerdocio debemos pensar en la intimidad, en comunión, en hacer cosas juntos, depender de Él, como Jesucristo dependía del Padre, como te hablé recién en Juan 4:34, Él decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Entonces, esta escritura de Isaías 56:7 es muy importante, es que mi casa será llamada casa de oración. Y nos podemos imaginar a Jesucristo entrando, como les hablé recién, en el templo y tirando las mesas diciendo, este no es el diseño original que mi padre tenía, el diseño original es que mi casa será llamada casa de oración, en donde mis hijos dependen de mis amores y hacen y gobiernan desde la intimidad. ¿Sí? La escritura cuando habla de casa siempre habla de familia, de recursos, de intimidad. ¿Sí? Cuando el Señor nos dice esto, a lo que se refiere es que todos los recursos, ¿sí? Que obtenemos en la intimidad de sus hijos, ¿sí? Y la manera en que hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas tiene que ser desde un lugar de intimidad, desde el lugar de la dependencia del Padre, es obteniendo los recursos del cielo para manifestarlo en la tierra. ¿Sí? Esa es la principal tarea que tenemos como sacerdotes de la tierra. No es que sacerdote, yo soy el sacerdote acá y yo mando, ¿no? En mi casa, por ahí como acostumbrábamos a escuchar hace un tiempo. Yo soy el sacerdote y vos me tenés que servir a mí lo que yo te digo. No, al revés, si uno es sacerdote va a dar amor, si uno es sacerdote va a dar lo que está en el corazón del Padre, va a manifestarlo en su vida, va a manifestar amor, va a manifestar bondad, va a manifestar misericordia, va a manifestar ayuda, va a manifestar servicio, va a manifestar todo lo bueno, perdón, ¿sí? Que lo que mucho nos cuesta a veces no perdonar a nuestros hermanos, no criticar, la identidad, la cultura del cielo se manifiesta en uno cuando ejercemos el sacerdocio como debe ser. ¿Sí? Entonces es imprescindible, hermanos, poder entender
¿Qué es esto de la casa de oración? ¿A qué se refiere? ¿Y a qué se refiere esta identidad que tenemos de reyes y de sacerdotes? ¿No es cierto? Porque el sacerdocio es intimidad con Dios y luego podemos sujuzgar la tierra, reinar y manifestar lo que el cielo, lo que pasa en el cielo en nuestra vida. Y eso es algo que Dios en este tiempo quiere empezar a restaurar y está restaurando en sus hijos, porque realmente la palabra de Dios nos dice que a medida que nos vayamos acercando al regreso de Cristo, Él va a perfeccionar a su iglesia, va a perfeccionar a sus santos y cada vez la brecha se va a ir achicando más y cada vez más vamos a necesitar la dependencia de Dios, más vamos a empezar a tener que entender este ministerio al cual fuimos llamados de reyes y sacerdotes, más vamos a necesitar depender de su gracia, depender de la intimidad para poder hacer las cosas, porque cada vez van a ser más, cada vez va a haber más trabas para hacer las cosas y cada vez se va a poner más difícil y quizá no va a estar tan fácil como hasta hace 10, 20, 30 años atrás y que nos podíamos parar, no sé, a predicar con un megáfono o lo que sea, o no sé, lo que acostumbramos, pero los tiempos se van cada día más achicando y a medida que nos vayamos acercando más al regreso de Cristo, las tendencias, las cosas negativas van a ir aumentando, pero también lo positivo va a ir aumentando, porque esa dependencia va a manifestar la gloria de Dios, va a manifestar el poder de Dios. ¿Sí? Un poco lo que pasaba con el pueblo de Israel, ¿sí? El principio este de Gosén, ¿sí? Que el pueblo de Israel, de hecho, los juicios que Dios enviaba para Faraón y para los egipcios era principalmente para poder manifestar, ¿sí? Su poder y su gloria. ¿Sí? De hecho, cuanto más oprimían al pueblo de Israel, cuanto más trabas le ponían, ellos era como que dependían más de Dios y Dios más manifestaba su poder. Y lo mismo va a pasar, ¿sí? En este último tiempo. ¿Sí? Y por eso Dios nos está llevando a entender estos principios, porque son principios poderosos que nos van a llevar a manifestar su poder y su gloria en esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Están ahí los hermanos en Zoom. Estamos en vivo y ya como que se rompió un poco el protocolo por los inconvenientes que tuvimos, pero quiero que podamos entender este principio clave, ¿sí? Para este tiempo. Entonces este principio lo tenemos que entender porque es el propósito principal por el cual oramos cuando oramos. ¿Sí? Cuando oramos no oramos eh, para que Dios transforme o para que Dios, qué sé yo, cambie la atmósfera o lo que sea, que eso es muy importante, pero eso va a venir como consecuencia de enfocar nuestra oración en el lugar correcto. ¿Sí? Debemos entender que es la intimidad, que cuando conectamos nuestro corazón con el deseo y el diseño original de Dios, ¿sí? Vamos a impartir una visión que puede sostener nuestro corazón y nuestro entorno por décadas y puede transformar lo que se ve. ¿Sí? Cuando nuestros ojos no están bien posicionados y solamente le pedimos a Dios, o lo tenemos como hablé al principio, a Dios para pedirle cosas, pero sin darle a Dios lo que Él busca de nosotros, ¿sí? Esa oración no tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene mucha profundidad y podemos recibir un milagro de Dios hoy, pero a la semana o al mes o al año nuestro corazón está otra vez pinchado, ¿no es cierto? Está mal. No digo que no vamos a tener momentos de debilidad o momentos de lo que sea, porque todos tenemos altos y bajos, pero cuando nuestra mirada está bien posicionada, cuando entendemos el por qué oramos principalmente, ¿sí? Que oramos para poder ministrar a Dios, para poder ser ese sacerdocio santo, ese sacerdocio que Dios realmente quiso tener desde un principio, de tener comunión, intimidad con Él. ¿Sí? Dice que buscamos su reino primeramente, pero después Él añade todo lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, este llamado no es solamente circunstancial, sino es un llamado eterno. ¿Sí? Tenemos este llamado a la intimidad, al sacerdocio, a la dependencia eternamente. ¿Sí? No es solamente para pedirle
que cambie o que haga o lo que sea, sino para poder realmente tener una comunión íntima con Él. Y siempre la lucha es basar nuestra oración en la energía de la iglesia, ¿sí? De si está más o menos, están los hermanos avivados o no están avivados, o si el músico que está tocando está inspirado, o si hay muchos conectados presencial o conectados en Zoom, lo que sea, ¿sí? O basado en la maldad o en el avivamiento, lo que sea, pero debemos entender, ¿sí? Que lo que Dios quiere, lo que Dios quiere que basemos nuestra oración es en la realidad de que Dios nos desea, ¿sí? Que Dios quiere que seamos una casa de oración que está conectada con su corazón y en vez de tenerlo a Dios para pedirle cosas para nuestros proyectos, debemos empezar con la intimidad y terminar con las obras, ¿sí? Porque eso nos va incluso a dar la tranquilidad de que Dios está en control de todas las cosas y que si Él nos da o no nos da, si Él hace o no hace, eso no va a determinar mi pasión o mi amor por Él. ¿Sí? Mi amor por Él empieza porque Él me ama primero y de esa intimidad detonan el hacer, ¿sí? Del ser detona el hacer, detona el hacer su voluntad, ¿no es cierto? Y a partir de ahí podemos transformar la actualidad. Esa es la manera, ese es el sacerdocio, esa es la casa de oración que Dios quiere levantar en este tiempo, entender el propósito de nuestra intercesión, de nuestra comunión, ¿sí? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra motivación realmente? ¿Sí? Realmente nuestra motivación tiene que ser Dios, darle a Dios lo que Él busca, que nuestro corazón y en comunión con Él, para que a partir de ahí Él pueda transformar nuestra actualidad. Amén. Y el domingo me gustaría poder tocar, vamos a seguir hablando acerca de que Dios gobierna el universo por medio de la intercesión y la importancia de la intercesión, de esto que hablamos recién, de la comunión con Dios y en la intercesión, ¿sí? Cómo Dios creó el universo por medio de la intercesión y cómo vamos a interceder eternamente, aun cuando Jesucristo venga a la tierra, vamos a seguir siendo sacerdocio, reyes y vamos a seguir intercediendo y dándole a Él por medio de la intercesión la adoración, la gloria, etc. Así que te animo a que puedas conectarte el domingo a las 20 horas y por hoy me gustaría poder dejar acá y me gustaría poder escuchar a ver si alguien tiene para decir algo. Ah, no, muy bueno esto de que lo primordial es poder tener esta comunión, esta intimidad para poder hacer. Estamos acostumbrados a hacer, 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 y es verdad, sin intimidad, sin comunión, sin saber para qué lo hacemos o a dónde Dios quiere apuntar, es como que vamos a ciegas. Y poder tener esta comunión antes de hacer las cosas, poder tener esta intimidad, nos ayuda, como nos explica Nico, siempre a ampliar nuestra perspectiva, poder conocer el corazón de Dios y hacerlo de una manera más efectiva las cosas que hacemos. Y es necesario. Dios creo que nos dio demasiada gracia, demasiado amor, demasiados regalos de dar, ser reyes, de ser sacerdotes, nos dio un montón de favores que no merecíamos, pero lo más maravilloso es que como que si no lo buscamos a Él, si no dependemos de Él, no sabemos usar nada. Y es como que dependemos de esa intimidad para poder usar todo lo que Él nos da, poder ministrar desde el lugar que Él nos da. Y es muy interesante esto, la intimidad es mucho, para muchos es pérdida de tiempo o es mejor hacer, hay que hacer, hay gente perdida, hay que hacer, pero si podemos entender el poder de la intimidad, que aún en la intimidad es mejor que el hacer por hacer, creo que cambiaría mucho más la historia de lo que lo venimos haciendo hace años atrás. Amén. Amén. Amén, sí. Dios nos está llevando a ordenar, reordenar nuestras prioridades, ¿no es cierto? La motivación realmente de lo que hacemos tiene que ser Él para que realmente impacte, ¿sí? Sí, y podamos sostener
nuestra vida, primero de intimidad, ¿sí? Y después lo que hacemos por décadas, por años, ¿sí? No solamente que sea una emoción del momento o una euforia del momento, decir, bueno, vamos a hacer, podemos estar 5, 6, 7 años, pero después todo se pincha, se frustra, porque realmente no está fundamentado en algo sólido, en un fundamento sólido que es su palabra. Entonces necesitamos nosotros realinearnos a su voluntad, al principio, ¿sí? A estos principios de cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito primordial para que nosotros podamos hacer las cosas conforme a su voluntad. Amén.